Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que también pues, consiste en las correcciones de los avances que tengan de los proyectos. Entonces, bueno, ¿quién tiene material para que vayamos viendo? Yo, profe. Listo, Juan. Entonces, veamos, por favor. ¿Ya se ve? Sí. Ok, entonces, en parte me tocó replantear la unidad que tenía porque el diseño no cuadraba en este espacio. Aquí no se entiende bien, entonces lo voy a volver a dibujar. Esta parte sería la rampa y el acceso sería de este lado. Uno accedería a ese espacio por aquí, en cuanto a los peatones, a los usuarios de este parqueadero. Estas serían las escaleras, estos espacios serían los elevadores, esto acá. Y ya esta sería la recepción pues del lugar, del edificio. Esta cuadrícula que está acá serían locales. Entonces tengo espacio para 6 locales. Y el corredor de esos locales, bueno, al menos de este que está acá, sería por acá. Esta es la primera planta. En cuanto a la segunda planta, lo que pensé fue en dejar un espacio libre para hacer todas las actividades de administración y dejar un espacio para un salón comunal. Entonces, lo- de igual manera, se accede por esta zona acá y eh, este espacio sería vacío y se accedería por este pasillo acá, que estaría en el aire. No sé cómo se le dice a esto. Y ya en cuanto a las unidades habitacionales, desde el tercer nivel, pues lo mismo. Este es el espacio del elevador. Aquí se empiezan a subir hacia los siguientes niveles y el pasillo para acceder sería por acá. Entonces aquí está el acceso para esta casa, para esta. En cuanto al segundo nivel de mis unidades, aquí yo quería tener doble nivel. El acceso a este nivel sería por estas escaleras, que estarían ubicadas en esta parte de acá. Y el espacio que están compartiendo, pues es igual como había propuesto en la unidad, que compartieran un patio de ropas. Y la repartición de este espacio, pues sería, yo lo había planeado así, dejar aquí un cuarto, este sería el acceso a este cuarto, este sería el acceso al otro cuarto, y aquí habrá un baño. Y ya eso sería todo. Entonces, si lo entiendo bien, entonces tenemos el primer nivel con el acceso, digamos, con la rampa vehicular, ¿cierto? Y Sí, con esta profe. zona que, digamos, sería el lobby Ujú. del edificio, ya para entrar a las unidades de vivienda. Sí, señor. En el segundo nivel, que a ver si lo entendí bien, ¿era este o el siguiente? No, este, Ese ¿cierto? es el de abajo. Sí, señor. Sí, bueno, sí, ahí dice planta segundo nivel. Entonces aquí tiene unos usos comunales, me parece Ujú. entender, que sería Sí, señor. acá y acá, con una circulación.
que Sí, viene señor. desde acá. Claro. Y tercero y cuarto serían estos. Tercero y cuarto. ¿Sí? Sí, señor. Pues bueno, digamos ahí, yo lo que le diría es, pues en ese caso, usted va a tener 4 unidades de vivienda, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. 4 unidades en 2 niveles. Sí, pues 4 unidades es como muy poco. ¿Está usted completamente seguro de que esas son las medidas? Porque digamos, estos son como 10 metros, o no es la totalidad del lote. Sí, es la totalidad del lote. Bueno, entonces ahí yo me preguntaría eso, porque, digamos, esto que habíamos dicho, que el área edificable del lote son más o menos 30 metros, pues a mí me da que esto tiene como 10 o más, o 11, Ujú. y aquí vamos a tener como 13, una cosa así, 13 o 15. Entonces, pues ya una de estas unidades en una sola planta, pues tiene eh, 130, 130 metros, sí. ¿sí? Y pues nos está poniendo eso en dos plantas. Entonces, revise las dimensiones, porque en verdad, pues esas no son las dimensiones. Usted aquí seguramente por cada una de estas plantas va a tener por ahí el doble de unidades, ¿sí? Muy, muy probablemente. Digamos, las unidades que usted nos tenía en la primera parte del ejercicio, ¿qué medidas tenían? La parte de abajo tenía 5 por 4. Claro, O sea, entonces, ese tercer nivel. ujú, Eso es la mitad. claro, van a salir acá, digamos, ¿sí? Todo esto usted lo va a poder dividir más o menos así, si son 5 por 4, ¿sí? Entonces le van a salir muchas más unidades. Y digamos también por qué le decía eso, porque pues si iban a ser solo 4 unidades, pues no se justificaba tener ningún sótano, ¿sí? Porque esos 4 parqueos los podía ubicar usted fácilmente en el primer nivel. Pues que en verdad le iban a salir cinco parqueos, digamos, 4 privados y uno de visitantes. Ok. Pero, pues como le digo, revise con las medidas. Siempre, siempre acostúmbrense a estar pensando en las medidas que ustedes tienen en esto, porque, digamos, lo que yo les decía, si no, pues usted tiene aquí una intención que puede ser interesante, pero no se corresponde con los elementos que ya habíamos trabajado, ¿sí? Claro. Claro, Igual, profe. igual para eso le va a significar a usted una cierta ventaja. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, usted nos está planteando tener un punto fijo de escaleras y ascensores en este lugar. Sí, señor. Y si este es el vecino, pues decimos que solo podemos tener un piso. Digamos, aquí hay dos vecinos, este de 2 pisos y este de un piso en la parte donde nos estamos empatando, ¿sí? Entonces, en esta parte solo podemos tener un piso en los primeros 6 metros, ¿sí? Y en la segunda parte podemos tener 2 pisos en esos 6 metros. Entonces, obviamente, ese ascensor, pues no lo podríamos tener ahí, en esa esquina. Nos tocaría necesariamente corrernos hasta acá para que ya nos cumpla con los 4 primeros pisos. Y si queremos que el ascensor vaya hasta, digamos, toda la totalidad, digamos que usted quiera irse hasta, no sé, que sean más de 4 pisos, pues ya nos toca considerar los 10 metros. Y a partir de los 10 metros sí puede ubicar su ascensor. Y pues también sus escaleras, es decir, cualquier eh, cosa edificada que tenga más allá del cuarto nivel, o sea, del quinto en adelante, pues va a tener que estar después de los 10 metros. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Ok, profe, sí. Pero entonces, como Es le que digo, no lo pues había no, pensado. como le digo, pues no se preocupe tanto porque usted estaba pensando este lote como si fuera 4 veces más pequeño. Entonces, pues, realmente usted sí tiene espacio para desarrollar eso. ¿Sí? No va a ser un problema. Ujú. Pero, pues obviamente sí va a tener que modificar cómo está funcionando esto. Eh, digamos, le hago otra recomendación y es con el tema de los locales, que ya me parece bien que ya los esté pensando y ya los esté ubicando. Y ahí yo le diría que replantearía sobre todo el local del centro. Digamos, este local de acá, pues la verdad va a ser un local muy difícil, así como usted lo está planteando en este momento, porque implica que la gente va a tener que hacer todo este trayecto. Entonces, digamos que la relación que uno busca que tengan los locales que sea directamente con la calle, que son los locales atractivos, es decir, digamos, aquí todos los del perímetro están perfectos. Bien, están esos locales porque pues obviamente tienen contacto con el andén. Entonces aquí, pues la gente puede ver
desde afuera y puede entrar y va a ser un buen local. En cambio, a este pues, le toca a usted dar le toca hacer una circulación donde no hay más cosas que sean atractivas, ¿sí? Digamos, es diferente si todo esto es una calle, digamos que está libre, entonces aquí uno sí dice, uy, bueno, ¿qué habrá por allá? Y por curiosidad entra y ve que ahí está ese local, o incluso desde aquí se alcanza a ver que ahí está ese local. Entonces ahí uno dice, bueno, ya comienza a justificarse, pero así como lo plantea usted en este momento, pues lo que le digo, primero va a tener que caminar mucho y no hay cosas interesantes. De hecho, pues tiene una barrera que le está creando aquí esta rampa, que recordemos eso es un hueco en la placa. Entonces, pues no es muy atractivo. No es muy atractivo hacer eso y nos está creando otro problema y es que nos está quedando ya muy, muy cerca a, a esta zona común. ¿Sí? Entonces, esta relación comienza a ser conflictiva. Digamos, no es que no se pueda, pero no es lo ideal. Entonces, seguramente pues, la persona que quiera arrendar este local pues, se lo va a pensar dos veces. ¿Qué soluciones podría haber para eso? Digamos, ¿qué se le ocurre que se pueda hacer? Se me acaba de ocurrir, y de hecho lo estaba aquí boceteando, Ujú, podría dejar esa parte ahí. Y lo que se me ocurrió fue colocar aquí, pues quizás la entrada, el acceso, y que en lugar de que esta parte esté construida, eso pues esté vacío o tenga algún otro aprovechamiento, probablemente algún otro local. ujú. Y lo que se me ocurrió fue utilizar este espacio para hacer la recepción y los, los ascensores, las escaleras y todo este Sí. espacio. Entonces, por ejemplo, aquí podría dejar las escaleras y aquí podría dejar los ascensores. Ujú, Y ya que aquí esté el personal de seguridad. sí, sí, exactamente. Eso es una disposición mucho más adecuada. Y seguramente, digamos, en nivel de sótanos, también le va a servir mucho. ¿Por qué? Digamos, si nos aventuramos a dibujar lo que serían esos sótanos, vámonos por acá. Y, digamos, usted nos está planteando esa rampa como por acá. Los 13 metros, digamos, que nos van a dar más o menos aquí. Y usted nos está planteando tener esos puntos fijos acá. Escaleras y ascensor. Aquí pues seguramente tendrá que aparecer un pequeño andén en ese sótano para que uno pues pueda salir del ascensor sin que lo atropelle un carro que no lo vea uno por ahí. Y las escaleras también. En este espacio creo que le caben porque estos son como 10 metros, eso seguramente le va a ocupar menos de ese espacio. ¿Sí? Sí, profe. Podríamos, pues considere que se le va a ir ese módulo para que usted trabaje con unas medidas muy cómodas. Lo mismo, digamos, eso en verdad pues se le va a ir, es como esta parte y le va a quedar una recepción muy buena. Digamos que tenga todo este módulo para ese lobby del edificio o incluso esto, pues es un lobby muy bueno, que es muy adecuado. Digamos, si todo esto, toda esta parte de acá, usted le hace un manejo de, digamos, de paisajístico, ¿sí? Con vegetación y otras cosas, que uno ya siente que cuando entra aquí ya está entrando a la privacidad de su casa, en cierta medida, pues perfecto, magnífico, y nos separó muy bien, digamos, lo que es lo privado de lo público. Y con ese entrelazamiento, digamos que es como un poco acorde a lo que se había hecho en la primera parte del ejercicio. Entonces, sí, esa solución que usted está dando me parece que es la más acertada. No es también porque ya nos estamos evitando el problema que veíamos acá del punto fijo. Porque aquí usted sí puede construir un primer nivel de local, no va a tener ningún problema. Sí, ningún problema va a tener ahí. Entonces, le va a funcionar perfecto. Y, digamos, ya cuando venga acá, pues usted puede ubicar eh, parqueos en toda esta zona. ¿Sí? Entonces, todo este perímetro, menos esta esquina, que la puedo usar para cosas técnicas, ta, 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 y lo mismo esta esquina, mismo uso. Y aquí, digamos, usted continúa. El último parqueo debería ser más ancho que los demás para que el carro pueda maniobrar. ¿Sí? Le doy esa recomendación. Ok. Y, digamos, seguramente acá pues, le está sobrando un espacio que puede usar de dos maneras. Pues, digamos, aquí realmente uno no alcanza a dar un giro, pero, pues, digamos, si maniobra de alguna manera, pues tal vez alcance a darlo y podría seguir bajando a más niveles, por si llegara a necesitar, que creo que no. Creo que el número de unidades, yo creo que los van a poder cumplir con un solo nivel de sótano.
Pero bueno, digamos, aquí podría poner tal vez un par de unidades de parqueo más y esto nuevamente como área técnica. Podría ser algo de ese estilo. ¿Sí? Ahí ya pues le toca entrar a resolver el parqueo. Pero acá, digamos, ya le va a funcionar su punto fijo que se corresponde con este sin ningún problema. Entonces sí, esa seguramente es la mejor solución. Profe, y otra duda, con las Sí. unidades de vivienda, ¿cómo haría yo para solucionar este problema? Porque mi entrelazamiento entre las viviendas pues estaba justo en ese espacio. Podemos ver sus unidades y ahí vamos mirando. Pues voy a abrir el Floor Planner. Listo. Entonces aquí está el espacio que mencioné. Pero ahorita pensando que mi espacio no es tan grande como lo tenía, quizás, por ejemplo, si este es el lote, yo podría dejar unidades aquí y que este espacio sea un acceso. No sé qué le parezca, profe. Profe. Perdón, tenía el micrófono apagado. Que, digamos, un poco lo que yo les decía en la primera parte del ejercicio, es que esto que estamos haciendo, pues yo les repetí varias veces que tenemos que pensarlo como eso, como unos apartamentos que eran unos módulos que después iban a conformar un edificio. Y pues fue muy interesante porque muchos de ustedes armaron un espacio que es como un pequeño hall de acceso, ¿sí? Que ese está muy bien, digamos, eso nos funciona muy bien, digamos, y en su caso pues están unidas los accesos. Digamos, hay casos donde hay un acceso por acá y otro por acá. Eso les complica un poco más la cosa, pero pues digamos que todo eso tiene forma de solucionarse. Eh, en su caso no, usted simplemente tiene que conectar esto con lo que sean las circulaciones comunales del edificio, que si acá está el punto fijo, por ejemplo, pues ahí ya lo solucionó, ¿sí? Digamos, aquí pues lo que tiene que hacer es conectar, digamos, lo que sería este hall con ese pasillo de alguna manera, ¿sí? Entonces, no sé, aquí está el hall y arrancan aquí otras de sus unidades y por acá otras. Sí, digamos, hay muchas formas que usted puede solucionar eso. Entonces, no es que tengan que resolver todo el edificio así tal cual como ya tenían sus unidades, no, necesariamente van a aparecer otras áreas que son las de las circulaciones comunales. Así como tienen que aparecer los puntos fijos, pues seguramente van a tener que aparecer pasillos para empezar a repartir a todas esas unidades. Entonces, eso no me parece que sea problemático. ¿Qué sí me parece problemático? Bueno, que usted tenga la escalera al exterior, que ya se lo había mencionado. ¿No? Y pues Sí, que, profe. y pues que realmente no es que nos estuviéramos entrelazando tanto, ¿no? O digamos aquí como, digamos aquí podríamos volver un poco a sus unidades. ¿Cómo estaba pensando hacer el entrelazamiento entre las dos unidades? Que pues en estas plantas yo no lo veo muy claro. Digamos, este pasillo es, corresponde a esto por acá. Sí, profe. Pues más al centro, un poco más al centro, justo en la mitad del muro que divide las unidades. O sea que este muro está por acá. Sí, señor. Ok.
Entonces ahí yo le diría, bueno, tal vez, en su caso, digamos, usted no se está, bueno, eso estaba pensado para hacer como un balcón, ¿cierto? Un cuarto de ropas, profe. Un cuarto de ropas, bueno, es muy extraño compartir un cuarto de ropas. Sí, es algo incómodo, pero es que no se me ocurrió nada más. Porque yo lo estaba viendo más como un balcón, donde aquí hay una división que usted puede quitar, si quiere que estos, digamos, compartan, tal vez. Igual, pues no lo veo como tan fuerte, no lo veo tan fuerte, de pronto sería más interesante darle otra vueltica a esto, a ver qué pasa. Ahora digamos, usted tiene ese pasillo, o sea, donde realmente están los accesos es acá, y aquí le aparece en simetría otra unidad de esas, ¿cierto? Sí, Bueno, digamos, usted también puede hacer más juegos con esas unidades porque, por ejemplo, puede decidir que no sea una simetría de ese tipo, sino que sea una simetría diédrica, que es la que se utiliza con una rotación, y entonces esta área que usted nos está dejando acá, en este caso la deja acá, y eso pues le va a modificar un poco sus unidades. Pero eso, digamos que no es malo, se le puede funcionar. Porque, digamos, en otro caso, pues, digamos, eso le va a dar a usted juego para que no todas sus unidades sean exactamente igualitas una pila detrás de la otra. Sí, eso es a lo que iba. Y también, digamos, aquí le permite a usted, si quisiera, tener pasillos en los otros sentidos y girar entonces las unidades, donde ya no accede por acá, sino que va a acceder es por acá. ¿Sí? Y entonces su área verde pues está, no sé, digamos así. Eso es lo interesante de comenzar a ver en esta etapa del proyecto. Todo ese tipo de agrupaciones que le generan. ¿Sí? Entonces, pues sí, parta de la ubicación que usted tiene de ese punto fijo y, como yo les decía, piensen con el diagrama de llenos y vacíos, qué forma es la que le quieren dar a ese lleno, si les va a jugar con lo que está pasando en el contexto o no. ¿Sí? Que, digamos, usted ya empezó en parte a responder a eso. Si nos vamos, por favor, a las plantas que tenía a mano alzada. listo, Exacto. profe. Exacto. Digamos, si usted lo piensa, como lleno nos está ofreciendo esto. ¿Sí? Que está bien, porque, digamos, hay una parte del vacío que ya está entrando a la edificación. ¿Sí? Eh, incluso podría ser interesante, bueno, digamos esto como primer nivel. Y ya en los niveles de la torre, pues sería interesante ver cómo uno resuelve eso, digamos, pensando que aquí va a estar el punto fijo y que nos va a empezar a repartir a la forma que vayan a tener esas torres, como veamos, como las medidas pues, son menores de lo que usted estaba pensando, pues digamos, usted puede o retrocederse para sacar la torre acá, o se puede decir, no, yo quiero tener una fachada que sea más discontinua, como si se quiere, y entonces voy a crear unas barras, pero que tengan algunos tipos de escalonamiento, ¿sí? Y entonces es una barra que uno percibe menos como un solo bloque, sino como una agrupación de torres, ¿sí? Eso pues digamos es lo que ya le toca comenzar a mirar acá. Eh, y pues le va a tocar sí modificar las unidades, porque pues todavía tienen algunos problemas, que es lo normal. Y digamos seguramente con la modulación de los parqueados, como yo les decía, pues como van a aparecer unas columnas o unos muros pantalla, ahí ya pues eso depende de lo que ustedes vayan decidiendo, eh, pues eso seguramente también les va a impactar en las dimensiones de sus unidades. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Comience ya a dibujar estos planos con escala, ya con las medidas muy aproximadas de lo que tienen realmente las cosas, ¿sí? Ya tienen las medidas de los estacionamientos, ya saben cuánto miden. Entonces, con eso ustedes pueden ya modular eso. También ya les di unas medidas de los anchos, digamos, para las escaleras de los puntos fijos, son comunales.
También les dije, un ascensor mínimo 2x2. Y digamos las circulaciones, la medida de los pasillos, pues digamos con que mínimo estén en 1,20, pues van a estar prácticamente cumpliendo con el mismo requisito de las escaleras, que es que se pueda usar por 2 personas en caso de una emergencia. Si pueden tener más del 1,20, digamos con que tuvieran 1,50 para los pasillos, estarían muy bien. Esos pasillos ya son mucho más cómodos, ¿sí? Entonces con esas medidas ya pueden comenzar ustedes a ubicar todas las cosas en el lote con las medidas que son. Y me parece muy bien que estén haciendo ya los esquemas a mano y haciéndose la idea de cómo quieren ubicar, digamos, esas son las intenciones del proyecto, pero ya deben aterrizarlo, como les digo, con las medidas que son. Porque ahí pues ya van a poder corroborar que efectivamente les esté funcionando. Sí, porque igual, digamos, el planteamiento que usted nos traía hoy, pues sí, cuando usted ya le pusiera medidas, se daría cuenta, pues de lo que nos dimos cuenta ahorita, que efectivamente estaban gigantes estas unidades. ¿Sí? Entonces, Claro. ya láncese a armar eso con medidas. Y con eso también usted va a saber qué tanto juego tiene, digamos, en espacio para ir ubicando sus unidades. Ahí también va, sí, ahí vas a ver eso. Es la única forma de ya comenzar a definir su edificación. Listo, profe. Listo. ¿Quién tiene más material para que sigamos con la revisión? Yo, profe. Listo. Vamos a ver entonces. Ahí ya se está viendo. Sí, sí, ahí ya estamos Ok. viendo. Entonces, básicamente yo empecé a realizar los parqueaderos como nos hayas indicado y pues esto fue lo que realicé. Entonces, aquí vendría la rampa y pues me toca hacerlo de 3 niveles, ya que voy a hacer 4 torres de 16 apartamentos y en total me dan 80 parqueos. Entonces, en cada piso hay 26, contando que son 8 privados, perdón, 8 públicos y pues el resto ya son los privados. Entonces, aquí viene la rampa, el sector de escaleras y ascensor. Entonces, el ascensor sí está de 2x2 y la escalera está de ancho tiene 1,50. Me pareció algo importante que los parqueos de la zona privada tenga su depósito. Entonces, como se puede ver, cada parqueo tiene su depósito. Y bueno, ya aquí, yendo al segundo nivel, este es el espacio que ocupa la rampa y este es el que va a utilizar para girar el auto. Entonces llega acá esta parte y esta parte la dejé libre. También tiene, esta parte tiene 8 metros, esta y esta tiene 7 metros. Entonces aquí viene igualmente para el segundo nivel y aquí ya se empieza a ver con este espacio que faltaba un cuarto, ya sea para servicios de comunicación, de energía. Entonces está este que es de 350 por 350. Y bueno, acá sigue bajando y ya llega acá, que igualmente tiene la misma distribución que arriba, e igualmente le coloqué ese cuarto de 350 por 350. Y, y ya, profe, eso sería lo que adelanté, que fue lo de los sótanos. Ujú. Y tengo una pregunta. Sí. Entonces,
esta línea aquí que viene, él tiene de ancho 1,50, que es aquí en esta parte, como para dejarle ese andén, ¿sí? Para que la gente pueda entrar. Por si coloco aquí la forma circular que quería. Entonces lo tuve en cuenta teniendo pues 1,50 de ancho. Y ya aquí bajando, quería saber si ese espacio también lo tengo que tener en cuenta para colocar los parqueos, o como pues no se va a utilizar abajo, se puede colocar los parqueos en esta parte que es donde termina el lote. Sí, claro, esto perfectamente se puede mover hacia allá, no hay ningún problema. Ok, Lo que diría es que tal vez ese ancho está muy estrecho, digamos, con esa intención, porque si vamos por favor a esa planta, ¿a cuál de las dos? ¿A esta o a esta? digamos a la primera nos sirve, porque aquí estamos viendo la longitud Ok. que tiene esto. Entonces, Ujú. pues pienso que cuando uno esté caminando por acá, pues realmente no va a ser muy llamativo querer entrar por un puentecito de 1,50 por 13 de largo, ¿sí? Ok, No, digamos, aquí en esta circulación, pues no está pasando como nada interesante, ¿sí? Y sí tenemos una rampa al lado donde pues está el humo de los carros y todo eso, ¿sí? Entonces digamos que tal vez no sea el mejor lugar, tal vez ahí en ese caso, lo mejor sería poner la rampa directamente acá y que esto nos quede más cerca entonces de esto, ¿sí? Que uno sienta pues que está junto a todo lo que entrando es, al lote. sí, que está junto a todo lo que Ah, ya ok, es construido, ¿sí? Porque de lo contrario, pues pasa ese efecto que te digo. Nos queda como un puente separado de todo lo demás, que uno tendería a pensar más que eso es una circulación como de servicio, ¿sí? Que es una circulación por donde uno entra suministros o por donde uno saca las basuras, ¿sí? Tiene más una connotación de ser un pasillo de servicios y no una circulación como la intención que tienes, que es que lo invite a uno a entrar. Si uno quiere que lo ok, invite a entrar, pues hay que darle su espacio para que uno diga, bueno, esto es un ancho donde sí puede haber, no sé, parte de mobiliario urbano, digamos, bancas, que también haya una arborización, sí, que sea mucho más atractivo que uno diga, nada, perfecto, si entro por ahí, es un muy buen espacio, que es un poco lo que sí se estaba permitiendo en el proyecto de Juan, que digamos el ancho sí permitía tener esos otros elementos, como yo decía, paisajísticos, que ya nos invitan a entrar. Entonces, eso, digamos, pues yo lo replantearía, un poco la ubicación de ese rombo. Estaba viendo una cosa que me surge la duda, y es que yo estas unidades de parqueo un poco alargadas, no veo que sea una proporción de 2 cuadrados, porque 2 cuadrados a mí me dan es como por aquí. ¿Puedes, por favor, medir esos unidades de parqueo? Exacto, digamos, 2 metros no nos cumplen. Y los 5 metros sí nos cumplen, pero aquí 2 metros no nos va a cumplir. Yo les decía, tiene que ser 2,50 el ancho, porque 2 metros es lo que realmente ocupa el carro, prácticamente. Es un carro más o menos mide como unos 70, unos 80. Entonces, en esos 2 metros, pues cuando quiera abrir la puerta y salir, no va a lograrlo. Entonces, pues simplemente hay que modificar esa rejilla que estabas planteando de los parqueos, porque sí, esto efectivamente no nos da. Yo sí veía eso como largado. Pero, digamos, puedes hacer su me parece muy bueno pensar en esto, pero digamos, tienes que descontar el ancho del muro de contención, que como yo les decía, con que esté entre 30 centímetros está bien. Con que lo tengan en 30 centímetros, sabemos que va a estar bien. ¿Sí? profe, Sí. es que digamos que, o sea, la rampa aquí vienen, espérate, lo dibujo. Aquí vienen 7 metros, ¿sí? Como para que entre el carro. Entonces, el lote
Ah, jue madre, espere, profe, que me confundí. ¿El muro de contención tiene que estar antes también de la línea de antejardín o no? El muro de contención tiene que estar por dentro del perímetro de la línea del voladizo, que es lo que les decía, que es lo que nos permite la norma para llegar con el sótano. Ok, entonces Entonces, espérame. digamos, la línea del voladizo está un poco más adentro. Entonces, ustedes ahí se van a ganar unos centímetros que les van a servir, ¿sí? Pero el muro de contención tiene que estar de esa línea hacia adentro del lote. O sea, digamos, esa línea, que en este caso es esa, exactamente esta, pues de ahí hacia adentro va a estar el muro. Ah, tú lo estás contemplando ya aquí. Bueno, hay que dibujar ese muro. Es importante dibujar ese muro porque o si no, pues nos da la impresión de que esto está en el aire, que pues no corresponde con la realidad, ¿sí? Entonces, por favor, dibujar los muros. Entonces, si ahí ya estás contemplando ese espacio para el muro de contención, por favor, dibujarlo. Muy importante. También porque vamos a ver dónde se interrumpe para la rampa, ¿sí? Profe, sí, voy a tratar de hablar rápido, es que justo empezaron a hacer ruido. Entonces, digamos, este se supone que es la línea voladiza, ¿sí? Sí, Y correcto. esta fue la línea que yo planteé. Claramente, pues va a estar aquí así recto. Entonces, hasta aquí llega la línea. Entonces, a esto, aquí voy a medir cuánto hay para Ujú. colocar el muro de contención. Sí. Entonces ahí no tendría que mover el parqueo, pues tendría que acomodarle la medida como me dijiste. Ujú. Sí, que ahí Y seguramente se van a ir como dos unidades de parqueo más o menos, tal vez más, porque pues cada uno de estos nos da, eh, digamos, 2 dividido 50, pues nos da 4. Entonces, uno nos va a servir para acomodar 1, 2, 3, 4. Y el otro, que también ahí van a tener las 4 divisiones, 1, 2, 3. Y bueno, aquí, digamos, esto ya empieza a ser un poco problemático. Entonces, bueno, eso seguramente habrá que acomodar, pero ya con las medidas correctas, el ancho correcto, pues ahí, como te digo, se te van a reducir aquí 2 unidades de parqueo. ¿Sí? Estos también, estos que ancho tienen, también tienen 2, ¿no? sí, profe, todos tienen 2 por 5. Me Ah, toca bueno, arreglar todo. sí, todos hay que arreglarlos. Y entonces seguramente pues eso ya va a modificar muchas cosas. Si hacemos suma, por favor, un poco, no demasiado, eso que podamos ver esto, por favor. Listo. Entonces, si yo entiendo bien, esta línea blanca de acá es esta misma línea blanca de acá, ¿correcto? Sí, profe. Listo. Entonces, sí, efectivamente, ahí estaría el espacio del muro de contención. Y de hecho, podríamos tener un poco más, digamos, aquí, viéndolo por encima, hay como 1 metro que se está desaprovechando. Ese lo puedes ganar, sin ningún problema. Porque como les decía, hasta la línea del voladizo pueden llegar con el sótano. Entonces creo que ahí estabas considerando la línea del antejardín. ¿Sí? Sí, profe, todo lo hice con la línea del antejardín. Entonces, presta que hay unos metros más que se pueden ir ganando. Ahora, yo les decía que les recomendaba poner rampa sobre rampa. Digamos, en este caso, sí hiciste rampa sobre rampa, pero pues es mejor hacerlo de una vez. Digamos, si se puede lograr tener esa circulación desde la primera rampa, mucho mejor, porque ahí nos estás duplicando el área que perdemos en rampa. Piensa que si logras solucionar esa rampa, tal vez llevándola un poco más adelante, ¿sí? Digamos que esa rampa la vamos a hacer, entonces ya no arrancando ahí, sino acá. Y que logres cuadrar la circulación que haga esto. Pues toda esta área va a servir de parqueos que estamos necesitando, ¿sí? Ok, profe, algo tipo así.
como lo que realice acá, pero ya mandarlo de forma vertical desde el primero. Exactamente. Entonces, Ok. pues, obviamente, ahí hay que tener unas consideraciones. Por ejemplo, como si lo hiciéramos ya en este momento, esta rampa, ¿qué ancho tiene, perdón? 7 metros. 7 metros. Esa la puedes reducir. Digamos, con que tengamos 5 nos va a funcionar. Ay, Porque pero mentiras, qué pena, tiene 6 metros. 6 metros, bueno, digamos aquí, por ejemplo, esta circulación no nos está cumpliendo. Si decimos que estos son 5 metros del carro, pues esta circulación tiene menos de 5 metros y esa no nos funciona. ¿Sí? Ok. Entonces ahí hay que empezar a mover ya todos los elementos. Profe, Entonces, una pregunta. sí, O sea que estos espacios tienen sí, que tener mínimo 5 metros. 5 metros. Ok. Sí, correcto. Mínimo 5 metros. Entonces lo mismo aquí creo que no los tiene. Entonces pues hay que considerar que los tenga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque de lo contrario uno no puede maniobrar con el carro. Digamos, puede que el carro pase, pero realmente uno no va a poder maniobrar bien con el auto ahí. Y, digamos, se va a volver un parqueo incómodo. Y pues bueno, la norma tampoco nos lo permite, pero es por esa razón, ¿sí? Las normas en principio se hacen con una razón detrás. Y en este caso es eso, asegurar que uno vaya a poder circular bien ahí. Ahora tenemos aquí 1,50 m que nos podemos estar ganando, ¿sí? Pues aquí pues ya mejora. Y si decías que eso tenía 6 metros, que se puede dejar en 5, pues ya de aquí podemos mejorar también un poco más eso. Y ya nos queda un ancho que tal vez sí nos permita hacer ese giro. ¿Qué va a pasar? Obviamente que esas unidades de parqueo al final, pues toca eliminarlas, estas, para que uno pueda circular por acá y tomar la rampa que siga bajando. ¿Sí? Eso es así, es inevitable. ¿Sí? Pero pues es lo que sería la distribución de ese sótano. ¿Sí? Vale, profe. Entonces voy a tener este tiempo para volver a hacerlo Ujú. y ya. Sí, igual no se preocupen porque, digamos, yo sé que esta parte es compleja, es decir, hacer un buen parqueo tiene su arte y uno ve muchísimos parqueos mal resueltos. Digamos, la gente normalmente no se toma el tiempo de hacer esto correctamente y digamos, hay muchísimos parqueos que son supremamente incómodos. Digamos, si ustedes manejan, seguramente lo han sufrido. Entonces, sí, a esto hay que dedicarle un tiempo, sí, pero una vez ya quede resuelto, ya les va a quedar ahí bien, saben que les va a funcionar y también seguramente van a tener forma de ir jugando con lo que necesiten para los niveles superiores, si es el caso. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Sí. Digamos que, ay, profe, espere que, espere que se me olvidó, justo la tenía, pero ay, listo, las columnas. Sí. Las columnas tienen una luz de mínimo, ¿cuánto? ¿8 metros? No, eso depende de la arquitectura que ustedes tengan. Digamos que ahí no hay una luz mínima, no. Ustedes podrían decir, tengo columnas cada 3 metros, pues ustedes lo pueden plantear. Obviamente, digamos, no les va a cumplir con los parqueos porque pues, cada 3 metros les va a aparecer una columna en la mitad de la circulación y obviamente pues eso no funciona, ¿sí? Porque pues se estrellaría el carro contra esa circulación. Piensen que en la circulación no debe haber ninguna columna puede haber en las circulaciones. Pero en los espacios que dividen las unidades de parqueo, ahí sí puede haber columnas. Entonces, por ejemplo, digamos, asumamos que estas unidades ya tienen las medidas que son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí perfectamente pueden aparecer columnas y en estas líneas que nos dividen también pueden aparecer columnas. ¿Cada cuánto? Pues eso lo deciden ustedes. Y eso va a tener que jugar necesariamente con la arquitectura de sus unidades de vivienda. Por eso yo les decía, pues una vez ustedes ya resuelvan el tema de los parqueos, eh, tienen que cruzar esta información con sus plantas de las unidades. Entonces ahí lo que yo les recomiendo es, eh, como les decía, trabajen mucho
con papel mantequilla, que seguramente es lo más rápido que pueden hacer. Porque, digamos, ustedes imprimen el lote. Con la escala van dimensionando cuánto tienen todos esos parqueos, ¿sí? Tienen ya su dibujo de cómo funcionan los parqueos. Y pues le montan otro papel mantequilla, digamos, en un papel mantequilla que puede ser chiquito, dibujan a esa misma escala cómo son sus unidades de vivienda y lo que hacen es ya trasladarlo encima de ese parqueo y ustedes van viendo dónde se pueden ir cruzando ciertas líneas. Entonces, no sé, digamos que la unidad de vivienda, una unidad de vivienda tipo que tengan ahí, eh, no sé, tenga esta forma. Entonces uno dice, ah, bueno, pues aquí y por acá, y por acá, y por acá, o bueno, mejor acá para que nos quede en el eje, podemos poner columnas, ¿sí? Entonces ya me dice, ah, listo, ahí vamos resolviendo, y que la siguiente unidad entonces viene por acá, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, entonces de pronto ya no la pongo acá, sino acá. Entonces voy a tener una columna acá, otra columna por acá, aquí y aquí, y no sé, acá, ¿sí? Ahí es donde ustedes comienzan a resolver ese tema. Sí, por eso les decía, esa decisión de dónde van las columnas, cada cuánto, pues depende de la arquitectura que ustedes tengan encima. Porque en este momento, y digamos, esa es la recomendación que les hago, eh, modulen los parqueos de forma que les funcione. Digamos, así como ya comenzaste a hacer. Que hay que modificarlo y irlo arreglando, sí, por supuesto. Pero eventualmente, pues ya vas a tener los parqueos resueltos. Y ya después, segundo paso, es coordinar con la arquitectura en los pisos de arriba. Es la única forma que hay para hacer esto. Ok, profe, y digamos que el ancho de la columna, eso Sí, uno lo da también, ¿cierto? sí, pues digamos que en la práctica profesional esas medidas las da el ingeniero calculista, ingeniero estructural. Pero pues uno sí puede hacerse como unas ideas o uno sí puede ir considerando como unos espacios aproximados que van a ocupar esas columnas. Eh, Hay unos mínimos, digamos que están en la norma colombiana de sismoresistencia, la NSR10, donde dice que una columna no puede ser de menos de 25 centímetros. ¿Por qué? Porque eso tiene un refuerzo, tiene unos refuerzos a cero que tienen que quedar protegidos con concreto al menos 5 centímetros a cada lado. Y pues que realmente menos de eso, ahorita también tiene que haber una cierta cantidad de concreto en la mitad, entonces que menos de 25 realmente no se puede hacer, ¿sí? No da para hacer. En nuestro caso, pues es probable que esas columnas vayan a ser más grandes, porque esas que les digo que son las mínimas columnas, pues eso está pensado para edificaciones muy pequeñas. En nuestro caso, entonces es probable que las columnas tengan 50 centímetros de ancho, probablemente, por quizá 60, porque estamos pensando en que vamos a tener ya una cantidad importante de plantas, es decir, si tenemos 8 pisos, pues esta medida ya les funciona. Piensen que para edificios que son, digamos, de usos más intensos, porque digamos que la vivienda pues no es un uso intenso, uno considera que un edificio de vivienda pues tiene muy poca gente realmente, pero pues hay edificaciones de usos más complejos, digamos, si son de oficinas, pues la carga viva que uno considera es mucho mayor, o si son, no sé, espacios deportivos, pues todavía más. Y también, pues dependiendo de qué tan altos sean esos edificios, pues obviamente esos elementos estructurales van a tener que crecer necesariamente. Entonces, uno puede encontrar eh, en edificios columnas de 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Eso pasa todo el tiempo. O sea, eso pues, es relativamente normal que suceda cuando son edificaciones altas, cuando son, como les digo, de usos importantes. Eso pasa. En nuestro caso no van a ser tan gigantescas, ¿sí? No se preocupen. Pero sí, digamos, tal vez les recomendaría, digamos, mínimo, usen columnas de 50 por 50.
Mínimo. Traten de hacer eso. ¿Sí? Ustedes pueden también plantear un sistema estructural un poco diferente. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, es que tengo una parte, digamos, de que en todos los niveles me funciona como un muro. Digamos, nunca voy a tener que abrir eso en ningún nivel. Entonces, ustedes pueden plantear un sistema de pantallas para alguna parte específica, digamos acá, que por alguna razón en todas las plantas superiores esto siempre nos va a funcionar para que sea un muro, pues perfectamente ustedes pueden decir, listo, aquí podemos tener pantallas. Las pantallas pues tendrían ese mínimo de 25 centímetros. ¿Por cuánto? Por lo que ustedes quieran prácticamente. Sí, lo que les permita ahí eh, digamos, las plantas de arriba. Obviamente, pues si me dicen que tienen 25 por 60, pues ya ahí eso es como una columna muy chiquita. Eso ya no se consideraría un muro pantalla, sino que ya sería una columna chiquita. Y en ese caso, pues ya esta medida les diría, pues aumentenla. Les toca aumentarla a 50. Sí, porque ya se volvería una columna. Ok, profe, gracias. Que si pueden utilizar columnas de sección circular, sí, también pueden usar columnas de sección circular. En ese caso, digamos, esas columnas son para, para ciertos tipos de cargas, suelen ser, digamos, más eficientes. Entonces aquí ustedes podrían decir que el diámetro, o sea, el radio va a ser la mitad, que el diámetro sea 40 centímetros. Entonces, digamos, en este caso, un poquito más chiquitas. ¿Qué pasa? Que, digamos, esas columnas tienen una función, pues obviamente estructural, pero uno también las ubica dependiendo de la arquitectura. Entonces, uno donde pone normalmente columnas de sección circular. ¿Dónde creen ustedes que uno las pone? Lejos de las esquinas, o bueno, no No, tan cerca de las esquinas, no, ese no es el criterio. en el centro, No, digamos que no, no sé. no es como en una posición, sino depende más como de un uso. ¿Dónde creen que uno suele ubicar las columnas circulares? Piensen, por ejemplo, ustedes ya han tenido clases de historia de la arquitectura. ¿Ya tuvieron algún curso de historia? Sí, profe. Listo, seguramente vieron arquitectura clásica, arquitectura griega y romana, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde Sí, estaban profe. ubicadas esas columnas? Los pórticos. Exacto. Digamos ¿cuál es la característica de esos lugares? Pues que son sitios de circulación. Entonces, uno en las circulaciones es donde normalmente pone esas columnas de sección circular. Es decir, si por ejemplo eh, dijéramos, no, es que el acceso al edificio nuestro pues, va a ser por acá y nos van a tener que aparecer un par de columnas para los pisos superiores acá, pero pues realmente las puertas de mi edificio están ahí, sección circular. ¿Por qué? Porque la percepción que uno tiene eh, es que uno, digamos, entre comillas, no se va a chocar contra una esquina de una columna si fuera de sección rectangular, ¿sí? Digamos, por eso es que se hacen circulares, porque uno pues realmente sí puede, digamos, transitar alrededor de ellas, ¿sí? Y uno las va a ver por todas sus caras. En cambio, las columnas rectangulares, sección rectangular, cuadradas, digamos, alguna de las dos, pues uno las usa es cuando les va a construir muro, ¿sí? Porque uno pues ya tiene que pegarse ahí con la geometría, y entonces tiene que resolverlo, ¿sí? Obviamente pues digamos, empatar un muro a una columna circular, pues es un problema constructivo muy serio. Esto es difícil lograrlo. Y normalmente, pues esto no se da. Y con el tiempo, digamos, si uno lo logra hacer, que es básicamente poniendo algún tipo de junta ahí, que pues
Lo normal, si fuera un muro, digamos, de mampostería, pues sería ponerle mortero. Pues con el tiempo eso se va a abrir y va a aparecer una grieta ahí, ¿sí? Porque pues constructivamente son dos elementos diferentes. Entonces por eso se hace. Y si uno quiere tener una columna circular, digamos, dentro del espacio, por ejemplo, que en sus viviendas, en sus unidades de vivienda, por alguna razón, quieren mantener eh, alguna columna de sección circular, entonces, digamos, pensemos que esto es toda la unidad, pues tienen que considerar que lo ideal es que quede separada de cualquier muro. Si por alguna razón dicen, no, pues es que ya por la ubicación y digamos, no pude resolverlo de otra manera y me toca poner un muro, ponen el muro de forma que no toque la columna. Dejan aquí un espacio. Pueden ser, no sé, 3 centímetros, 5 centímetros, pero que no toque el muro. ¿Sí? Digamos, esos son como, por decirlo de alguna manera, eso es como la gramática que uno debería tratar de manejar en la arquitectura. Es como, digamos, si en, si en la literatura, cuando uno escribe, pues tiene que fijarse en que tenga ortografía, pues la escritura para nosotros es esto, es hacer planos y dónde ubicamos los elementos. Tener buena ortografía es fijarse, digamos, en esa relación entre los elementos, ¿sí? Entonces, como ven, pues digamos, cada elemento que uno ubica en un edificio, pues tiene una importancia y tiene un manejo, y debe estar en relación a todos los demás elementos. ¿Sí? Eso es una cosa que, digamos, uno va adquiriendo con el análisis que uno hace sobre los edificios ya existentes. Obviamente, pues bueno, también en las clases, lo ideal es que uno les pueda ir enseñando esto, pero mucho, digamos, de ir tomando como esa sensibilidad y esa gramática, pues se adquiere es viendo arquitectura. Es la mejor forma de hacerlo. Vale, profe, gracias. Bueno, Y, profe, una última cosa es sí. que no sé si tú ya habías dado estas dimensiones, pero más o menos cuánto debe tener la portería. Ah, bueno, entonces, digamos, una cosa es la portería y otra cosa es el hall de acceso. ¿Sí? Digamos, pensemos que en términos muy concretos, una portería, digamos, mínimo, lo que yo les decía era, dejen 1,50 por 1,50, más tal vez un área más o menos como del mismo tamaño para que la persona que esté controlando acá en portería tenga un baño. ¿Sí? Porque esa persona, pues claramente como va a estar ahí todo el día o toda la noche, pues va a necesitar un baño que esté junto ahí para que no tenga que abandonar el sitio de trabajo. ¿Sí? Y un baño, pues ya los baños ya los aprendieron a dimensionar, entonces podría ser 1,5 por 1,20, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí nos sale, digamos, 1,50 por 2,70, más o menos. Digamos, esas dimensiones no es que sean estrictamente esas, no hay una norma que nos obligue a que eso sea así. Digamos, yo se las digo porque es más o menos lo que uno suele dejar para hacer ese tipo de espacios, porque tampoco es que requieran un espacio excesivamente grande. Pero, digamos, y aquí les pongo como la salvedad. Eso depende muchísimo del tipo de edificio que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un edificio de oficinas para una multinacional, pues ustedes no pueden hacer una porterita de esas dimensiones, porque lo que ustedes van a necesitar seguramente es una recepción, incluso donde van a necesitar un mesón muy grande con varias sillas, donde va a haber ahí recepcionistas y seguramente también un vigilante, ¿sí? Una persona que esté ahí de seguridad. Y ese espacio pues va a tener que estar en un lobby muchísimo más grande porque tiene que mostrar la importancia que tiene, eh, digamos, esa empresa que es dueña de ese edificio. ¿Sí? Entonces muchas veces estas cosas van ligadas es con eso otro. ¿Sí? Y digamos, en nuestro medio, pues lamentablemente muchísimos edificios, especialmente los residenciales, no cuentan con buenas áreas de lobbies de acceso. Eso digamos que ha ido como mejorando con el tiempo. Antes
tampoco existían. Digamos que ese es un concepto que, pues sí, digamos, ya lleva muchos años, pero digamos, hace 50 años muchos edificios ni siquiera tenían portería. ¿Sí? Es algo que se ha ido implementando con el tiempo. Ahora, pues sí, prácticamente todos. ¿Sí? Pero entonces, pues piensen que lo ideal es que esa portería esté integrada a un lobby. Entonces, que ese lobby es donde están las puertas, donde uno ingresa y que uno sienta que lo está recibiendo el edificio. Y entonces, no sé, digamos que aquí detrás ustedes tienen el punto fijo. De aquí, digamos, estén las escaleras, aquí está el descanso acá, y aquí va a estar nuestro ascensor. Digamos, todo esto pues podría ser un muro cerrado porque solo necesitamos poder entrar a la parte de las escaleras y pues obviamente al ascensor. Y entonces aquí uno podría ubicar perfectamente un mesón, donde aquí esté el señor o la señora vigilante y por acá, digamos, le ponemos su baño. ¿Sí? Esto sí es bueno que lo resuelvan. Digamos, yo les decía, yo no les voy a pedir que resuelvan los locales, no me interesa el detalle de los locales, pero esto que sí hace parte de la vivienda, esto sí me interesa que lo resuelvan. Ese lobby de acceso y ese punto de seguridad sí me interesa que lo resuelvan. ¿Qué puede pasar? No sé, por ejemplo, que, que digamos uno acceda es por acá, no sé, y por aquí esté la rampa vehicular, que por aquí arranque la rampa vehicular. Pues aquí funciona porque la persona que está en seguridad pues alcanza a controlar quién va a entrar por esa rampa. ¿Sí? Digamos, eso pues obviamente ya depende del desarrollo que haga cada uno de ustedes del proyecto, pues ahí lo vamos mirando, qué tan bien resuelto está o qué posibilidades tiene. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Quién más tiene material para que revisemos? ¿No? ¿Tienen más material? Tampoco tienen por qué desconectarse. Uy, Yo, profe. Eso, perfecto. Allá están viendo, profe. Está cargando. Yo no entiendo por qué no me deja compartir en AutoCAD. Le No voy a sé, tomar pues, un pantalla. Le voy a eso. tomar un pantalla y les lo muestro. Listo, perfecto. ¿Ya están viendo, profe? Sí, Entonces, pues intenté organizar de la mejor manera posible. Pues solo me caben 5 pisos en la parte inferior. Lo azul, lo que se ve acá en la mitad, es como la entrada y salida de los vehículos. Lo rojo sería donde están los vigilantes. Y esta parte de azul sería donde, bueno, la entrada por la 45A y la salida por la 45. Y lo verde sería como las zonas de transición. Y en la mitad estaría como las escaleras en forma de caracol con el elevador en la mitad, profe. Pues eso es lo que he organizado. ok. Que, digamos, y esa área verde que nos aparece acá entre estas unidades, ¿a qué corresponde? Pues digamos, como la entrada de estas unidades está por este lado, entonces intenté hacer que este espacio sea de más o menos 2 metros para que las personas pudieran entrar por esta parte.
Pues digamos ahí eso me confundió un poco, porque, digamos, cada una de estas va a ser como una torre independiente, separada. Pues yo voy a intentar que se conecten por pasillos, profe. Bueno, digamos, eso lo pregunto es porque, como les decía, pues va a tener que haber un punto de control para el acceso a esos lugares. Entonces, es decir, por ejemplo, un planteamiento podría ser, una vez que son torres separadas, donde uno desde la calle puede entrar y, digamos, está la puerta a la torre, donde es ese punto de control de seguridad y ya uno ingresa ahí, pero entonces cada una de esas torres tendría que tener su punto fijo. Ahora, si nos está diciendo, no, eso se va a conectar por pasillos, entonces, ¿qué significa eso? Que acá hay un punto de control y aquí hay un punto de control, o cómo funciona, ¿sí? Digamos, tiene que definir ya como un poco eso, dónde van a estar esos puntos de control. La idea es que por el elevador, o sea, pues suban y pues en estas áreas que son verdes sean los pasillos por donde entran a las viviendas. Ok, entonces digamos que esto que estaremos viendo aquí sería la planta de qué nivel. Digamos, ¿a qué voy? Digamos, si la idea es que esos sean los pasillos que nos reparten y el punto que va a ser de control va a ser este punto fijo. Bueno, uno, pues el punto fijo en sí mismo no es el área de control, va a necesitar un área adicional donde va a estar una persona o unas puertas donde pues uno sí ingresa y listo, las utiliza y ahí sí ya accede al punto fijo, ¿sí? Como digo, o sea, el punto fijo en sí mismo no es el área de control. Sí nos puede funcionar más o menos como eso, digamos, debería estar junto al área de control, pero el área de control es un área que está adyacente a ese punto fijo. Y digamos, si eso es así, si lo que vamos es a utilizar esto y después de eso nos va a repartir a los pasillos que nos reparten a las torres, pues significa que la planta que estamos viendo en este momento realmente correspondería a la planta del segundo nivel. Porque pues en el primer nivel ese pasillo no ha tenido ningún control hasta ese momento. Y pues todas las unidades de acá pues uno podría acceder sin pasar por este punto de control. ¿Sí? Sí, señor. Entonces pues realmente es eso, estaríamos es más como viendo la planta del segundo nivel. Pero bueno, igual veo que acá hay unos cuantos conflictos. Uno es, bueno, ¿este ancho cuál es? ¿Perdón? De 4 metros, profe. Bueno, estábamos diciendo que la idea es que sea entrada y salida, ¿sí? Eso es lo que habíamos Sí. dicho en algún momento. Si usted se fija aquí con ese cilindro que usted nos está ubicando el punto fijo, usted nos está reduciendo el ancho de esta rampa. Eso no se puede hacer, porque el carro se va a estrellar contra ese cilindro y se va a caer el punto fijo y todo el mundo se va a morir. Sí, entonces eso no se puede hacer. Vale, profe. Entonces, por favor, digamos, si quiere que el punto fijo le quede ahí, que puede estar ahí, puedes tener que considerar que entonces la rampa va a tener que moverla para que no se cruce. Ok, profe. ¿Listo? Y, digamos, viendo un poco en detalle el espacio de esa escalera, pues estoy viendo que le está apareciendo una cosa extraña. Voy a tratar de dibujarlo aún mejor. Vamos a dibujarlo con geometría. Está nuestro círculo, ¿cierto? Y tenemos un ascensor en la mitad, la que yo puedo mover estos elementos, creo que no. No, profe. A ver, eso. A ver, ahí queda un poquito más en el centro. Listo, aquí. Lo que nos está comenzando a aparecer es esto, digamos. Esta parte de acá, digamos, no tiene que ser en la misma orientación en la que está su dibujo, ¿no? Pero es como para que quedemos claros. Digamos, esta parte de acá, pues seguramente va a ser todo un descanso. Que si aquí tenemos nuestro ascensor, pues las puertas del ascensor abren y uno tiene que llegar a, obviamente, un descanso. Estas secciones de acá pueden ser los escalones, pero digamos, estas esquinas, pues van a ser descansos, ¿sí? Y aquí, pues digamos, también pueden ser escalones y dependiendo si necesita o no escalones, pues aquí también nos va a ubicar escalones, ¿sí? Sí, sí, señor.
Ahora, ¿qué pasa? Estos anchos, digamos aquí, esta parte de este radio, ¿cuánto creen que debería ser? Más o menos de 1,5 metros, 2 metros. Con que tuviera el 1,20 m está bien. Entonces, obviamente, la parte significa que esta parte extra, pues sí, nos va a quedar como un ancho extra a la escalera. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Incluso, ustedes pueden decir, no, es que los tramos de la escalera son todos así, rectos, y queda un pequeño vacío entre la escalera y el muro de ese cilindro. Eso también lo pueden hacer. Y son escaleras, digamos, muy bonitas con ese vacío porque uno entiende claramente que una escalera, entre comillas, normal, pues está metida en ese cilindro. ¿Sí? Eso les puede Sí, funcionar sí, muy bien. señor. Pero digamos, para que lo tengan en cuenta, porque yo no sé si en este momento eso lo esté cumpliendo, o si es que su ascensor es muy grande, o sus Pues escaleras están. el ascensor es de 2 por 2, profe. Ah, bueno, entonces la escalera que está alrededor del ascensor está muy pequeña. Ok, ¿Sí? Entonces, para que comience a dimensionar eso. Entonces, vale, profe. yo les insisto, dimensionen todo lo que van a ubicar en el proyecto porque, digamos, con eso ustedes corroboran que efectivamente les funciona. Entonces, digamos, Listo. si hacemos esa modificación, pues ese cilindro pues se le va a agrandar, no sé qué tanto, digamos que más o menos así. Y como le decía, pues no se puede chocar con la rampa, entonces su rampa la tiene que modificar a algún lugar por acá. ¿Sí? Vale, profe. Sí, sí, señor. Y aquí, bueno, digamos, eso no lo tiene que mostrar, no hay que mostrarlo, pero pues se lo digo, esto va a funcionar como una sola vía. Necesariamente tiene que ser una sola vía porque usted nos está diciendo que el ancho aquí lo está dejando de 4 metros. Digamos, eso se lo permito únicamente porque la, perdón, únicamente porque me está diciendo que esta rampa va a estar exclusivamente para ingreso y la otra exclusivamente para salida. Entonces es porque no hay una doble vía. Realmente no hay una doble vía. Y si no hay una doble vía, pues se permite. De resto, tendría que ser de 5 metros. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Eh, ¿Cuáles son las dimensiones de estas torres que nos está mostrando acá? Sería 9,6 metros de ancho por 11 de largo. Ok, ¿y eso se corresponde con sus unidades de alguna manera? Digamos, eso Sí, usted lo profe, dimensionó con sus unidades. ¿Podemos ver eso, por favor? es la misma medida que mis unidades, profe. Bueno, la Podemos. unidad que yo hice. Listo, si nos hace el favor y nos muestra entonces las plantas de sus unidades para que empecemos a ver cómo puede funcionar esto. Carlas, a ver si las encuentro. Listo. Estas serían las plantas, profe. Ya. Entonces, digamos, esos rectángulos que usted nos mostraba, digamos, se corresponden con todo esto, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ya, ya. Y aquí, digamos, tenemos que, pues bueno, digamos, en el dibujo, esta parte de acá, pues en verdad va acá, ¿cierto? O bueno, acá, para ser más específicos, porque sería en esa misma planta, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo, digamos, es bueno que modifique esas plantas para que eso quede así. Digamos, la planta debería estar completa con la parte que es de la segunda unidad de acá, porque aquí también estamos viendo las dos unidades, pues que aquí también vemos las dos unidades, ¿sí? Entonces, para Vale, profe. que, bueno, uno, para que haga esa modificación y, bueno, entonces decimos que tenemos acceso acá y, pues seguramente acá,
Entonces, si lo entiendo, pues digamos ahí es donde nos aparecía ese pasillo que usted nos decía, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo, ahí le va a empezar a pasar una cosa interesante, es que digamos, si usted la otra unidad nos la hace simétrica, pues va a aparecer un espacio aquí que va a estar, digamos, como metido entre estos dos cilindros, que puede ser interesante. Digamos, si consideramos que su punto fijo, no sé, esté por acá, pues digamos, puede que esté un poco de acuerdo con, con que haya esa geometría un poco curva en todas esas áreas comunes. Eso podría ser interesante de ver. Yo le diría, Listo. pues, que el pasillo, digamos, terminara acá, en la mitad de esos cilindros, porque ya esta otra parte, pues, no nos interesa tener eso ahí, quedaría un poco extraño, ¿sí? Mejor que terminara como ahí en la mitad, en la parte más estrecha. Podría ser el fin de ese pasillo. O, o incluso antes, no, tal vez le diría que ahí en la mitad de esos cilindros, ahí es donde mejor le puede quedar eso. Listo, Eh, profe. aquí ya sería interesante comenzar a ver, eh, digamos, puede quitar todos los muros interiores, digamos, dejar solo el que divide las dos unidades y comenzar a ver eso ya montado en la planta en el lote para ver cómo les está funcionando. ¿Sí? Vale, sí, Y, señor. y muy importante, como le decía, también con la planta de los parqueos. Digamos, usted ya nos tiene una ubicación aproximadamente de las rampas, pero ya es bueno comenzar a poner dónde van a quedar los parqueos. Eso lo tenemos que ver. Digamos, ese es uno de los requisitos del proyecto, es esa planta de parqueos. Sí, profe, hoy inicio a hacer esa planta. Listo, perfecto. Listo, Igual, profe. pues lo que siempre les digo, no tienen que tener ya todo el proyecto resuelto. Es algo que, digamos, para eso yo estoy acá, para ir ayudándoles a resolver el proyecto. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Vale, gracias, profe. hombre. Listo. ¿Quién más tiene material para revisión? Juan Martínez o Anderson, que son de los estudiantes conectados los que nos faltaría por mirar. ¿Y alguno de ustedes sabe qué pasó con la otra mitad del curso que no está conectada? No, profe, la verdad, no. No, profe. Ni idea, profe. Ah, bueno, y Juan Martínez se asustó porque se desconectó. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, en todo caso, pues les voy a dar ahí unos minutos. Si pueden decirle a sus compañeros que es muy importante que hagan revisión, no importa el material que tengan, y que estas 2 horas de la clase pues son para que vayan trabajando también. Y pues digamos, pues eso también va para ustedes, ¿no? O sea, en este momento, pues ustedes, digamos, deberían estar avanzando con sus proyectos, haciendo bocetos, intentando cosas, ¿sí? Entonces, pues si quieren, les voy a dar unos 10 minutos para que, digamos, sigan trabajando. Igual yo estoy acá conectado, entonces, al momento en que les surjan dudas del proyecto, pues me pueden preguntar, que yo estoy acá. Bueno, Listo, profe. profe. Profe, Sí,
Es que tengo una pregunta. Sí, Es que mi unidad es de 2 pisos, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo haría para configurarlo ahí en el espacio? Eh, pues si quiere, muéstrenos y ahí vamos mirando. A ver qué se puede solucionar. Pero te muestro qué, profe. No sé, una planta, un modelo, un dibujo. Ya busco ya busco la planta que mostró ahorita. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo? Digamos, la idea es tener accesos, ¿dónde? Digamos, por acá uno y el otro, no sé, por acá. No, o sea, los dos en el mismo lado, profe. Los dos en el mismo lugar. Ok. Digamos, si es así, Y es que la otra entrada, es que no la dibujé, la otra entrada es acá en este espacio, profe, que sería el primer piso de esta parte. sí. Bueno, nosotros habíamos hablado de también unas correcciones que había que hacer acá. ¿Nos recuerda? ¿Cómo? Que si recuerda que hay unas modificaciones que hay que hacerle a esta unidad, que yo le había dicho, que podíamos tener la escalera hasta acá y podía cortar esta escalera y Sí, que sí, haya que señor. mantener los anchos, digamos, todo eso, pues hay que verlo, hay que ver esas correcciones porque nos van a ayudar a visualizar mejor todo esto, porque pues yo le había dicho que esto era un poco estrecho para, para, para esa unidad, que entonces era mejor tratar de ampliar eso un poco para que, digamos, se justificara el tener dos niveles ahí. Pero bueno, digamos, más allá de eso, digamos que aquí vamos a tener el acceso a la otra unidad y digamos que por aquí nos va a aparecer la otra unidad, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y que aquí vamos a tener el otro acceso. Bueno, pues como son dúplex, digamos, usted tiene una ventaja y es que puede hacer un pasillo cada 2 pisos en vez de cada piso. Sencillamente aquí parece un piso que, digamos, si vemos en un corte, pues ya aquí Y nos también aparece, y también serviría porque estas partes son doble altura. sí. Entonces, sí, lo único que aparece es que aquí le va a aparecer ese pasillo que se va a conectar con el punto fijo. Digamos, si cortáramos por acá, viendo así, pues nos aparecería el primer tramo de la escalera, el descanso, lo que continúa de la escalera, esa apertura que sería esta. Digamos, por allá atrás ya nos aparece el resto de la unidad, ¿cierto? Y por aquí, Sí, pues, sí, nos señor. aparecería lo que sería la proyección de la otra unidad. Y, pues, si nos vamos a hacer la torre, pues aquí se repite. Sencillamente se repite ese esquema y ya. Entonces aparece un pasillo cada 2 pisos. Y sí, esto va a tener una doble altura, que está bien, eso no Ah, ok. tiene, sí, eso no tiene ningún problema. Sí, sí, señor. Sí, eso no pasa nada. El pasillo, pues sí, va a aparecer cada 2 pisos. El ascensor, pues seguramente va a parar cada 2 pisos. Pero pues obviamente el punto fijo de las escaleras, ese sí tiene que ir continuo. Pues digamos, va a tener un descanso extra que en el piso intermedio que no va a dar a ninguna parte, pero pues eso no es un problema. Simplemente es que entre cada uno de estos 2 pasillos, pues uno va a tener que coger ese punto fijo de esta manera, ¿sí? Y ya, eso es Sí, todo. sí, señor. Eso no tiene ningún problema. Ah, vale, profe. Vale, profe. Gracias. Bueno.
Bueno, ¿tienen más preguntas? No, profe. No, señor profe. Bueno, entonces en ese caso, pues damos por terminada la sesión y entonces mañana continuamos con las correcciones. Vale, profe, muchas gracias. Ok, Bueno, profe. tengan una feliz tarde. Igual, profe.